Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver esta parte de una entrevista donde ellos mismos en el 2017, Miller y Mary, van a comentar el polémico tema del regalo del amor divino, que es una cosa que el alma tiene que recibir desde fuera y que, como todo regalo, pues tú no obligas a nadie a recibirlo, ¿no? Entonces, teniendo quizás en cuenta cosas de las que hemos visto antes, y por ejemplo también que ya hice una versión de este mensaje dado por Jesús a través de Paget hace más de 100 años, que lo titulé así, La separación de la humanidad, porque tiene que ver con un cierto tipo de separación a nivel de las almas. Y aquí lo tenemos, incluso lo comenté un poco, me atreví a comentarlo un poco, pero vamos a ver cómo ellos, de forma muy básica, en este mensaje nos hablan de este polemiquísimo tema, si lo decimos así. Vamos. Jumping ahead, let's just talk about this opportunity that God has given us to receive her love. Vamos a hablar de esta oportunidad que Dios nos ha dado de recibir su amor. Ya vimos en un vídeo anterior que hicimos incluso un pequeño croquis sobre la historia o breve historia del alma, por así decirlo, que nos proponen en la verdad divina, que la oportunidad de recibir desde fuera del alma el amor divino, que es lo único que puede transformarla, es una cosa que no estaba en la humanidad hasta que un alma pues fue agraciada, por así decirlo, con volvernos a traer esa oportunidad, que fue en el caso del alma de Jesús y María Magdalena. Y por lo que sea, pues siguen siendo almas, igual como almas a todos los demás. Lo único que pasó eso para abrirlo en algún sitio otra vez, esa oportunidad que en la tierra, ¿no? Que hasta ahora pues solo tenemos el potencial de purificar el alma, que ya es perfecta, natural, en el amor natural. Entonces, bueno, lo hemos visto ya mucho, por eso digo que tenemos información previa si alguien lo ve esto de repente y se asusta. Se requiere un poco de contexto, quizá dibujemos algo en este mismo vídeo, pero bueno, depende de cómo nos inspiremos, ¿verdad? Pues bueno, vamos allá, que es muy interesante. Sure. So that again, you've stated very clearly, this is an opportunity, it's not something that's assured. Yes. O sea, esto lo has dicho muy claramente, dice Mary, es una oportunidad, no algo asegurado, digamos, no algo garantizado, ¿no? And remembering And that it's a gift. We can't Y le interrumpe Miller, dice, es un regalo. expect it. yes. O sea, no podemos tener expectativas sobre él, no podemos esperarlo. Es un regalo. And remembering that this message is really you starting to talk to Paget about how to receive divine love. This is immediate. Están hablando de un mensaje que es de un año posterior al que acabo de poner en pantalla, que tengo versión en la web, el mensaje dado a Paget el 23 de marzo de 1916 por Jesús. Están hablando de él, que en ese mensaje habla sobre cómo recibir amor divino. Telling us something, isn't it? That it's an opportunity and it's not something that's assured or enforced. O sea, no es algo que esté asegurado ni sea impuesto. So that tells us that our desire and the use of our will is one of the most, logically speaking. Not so much the use. If we define will and desire as we define. O sea, si definimos voluntad y deseo como... Porque ahora Mary le está diciendo que, bueno, entonces lógicamente tenemos que pensar, si no es algo garantizado, pues que entra en juego mucho para recibir el amor divino, nuestro deseo, nuestra voluntad. Aunque ahora van a hacer con una precisión que también la hemos visto en uno de los vídeos anteriores, sobre una distinción estratégica muy, muy interesante y muy práctica que hacen entre deseo y voluntad, relacionando al alma todo eso. Entonces, vamos a ver lo que dice. Find it in the third assistance Sure. group. It's primarily our desire, faith, Yep. Yep. and of course the reception of the Holy Spirit about. O sea, se trata de algo principalmente que trata sobre nuestro deseo y la recepción, aceptación del Espíritu Santo sobre... Truth about humility. Really, it's our faith and humility that. O sea, también es eso, la aceptación de la verdad y sobre la humildad, nuestra fe y nuestra humildad. Going to determine how much of it we receive. Van a determinar cuánto lo recibimos, el amor divino. Okay, but just
I just wanted to highlight that because you've introduced that now as a part. O sea, quería subrayar eso simplemente porque has presentado eso como parte, We'll talk a lot more about it in the next message. That's right. como una parte de, bueno, de algo que luego vamos a hablar mucho más en el siguiente mensaje. So let's now get on to this later part where you say that the economy of God's plan for Entonces ahora entran a citar el mensaje concreto sobre la economía de lo que Dios planea para los forming of his kingdom at some time acerca de la caída de su reino, o sea, an unknown time, that the privilege of partaking of his divine nature, which is o sea, la economía en relación a estos temas de los ámbitos donde de alguna manera hemos caído y bueno, se ha rechazado el amor divino y esa decisión se heredó sin que sea un pecado original, porque el alma es perfecta en el sentido natural, pero rechaza ese regalo. Pero entonces ahora el mensaje lo que cita literalmente es que el privilegio, lo importante de este mensaje que está diciendo Mary, el privilegio de compartir su naturaleza divina, God's love, que es el amor de and the Dios, certainty of immortality will be withdrawn. Yes. y la certeza de la inmortalidad serán retirados esos dos regalos. It's not a question mark, it will happen. Yes. So, Y eso, pues eso, se dice con seguridad, o sea, es que es algo que va a suceder. could you please explain why the withdrawal of the opportunity to receive God's love is a part of the economy of God's plan? O sea, le pregunta a Miller o le pide que explique cómo es eso, cómo puede formar eso parte de la economía del plan de Dios. Ser retirada de la posibilidad de la Yes. de la This is recepción. about the economy principles. Yes. Bueno, esto tiene que ver con los principios de economía, que aún no hemos visto para una pequeña traducción, al menos para este canal, de cómo lo hacen también en el mismo encuentro sobre el que ya vimos algunos vídeos, por ejemplo el de hechos fundamentales acerca de los principios y las leyes, y sobre todo ese de voluntad y deseo tan interesante. También hay algunos breves presentaciones ahí en esa serie sobre los principios, varios principios que ya no son solo amor, verdad, sino además cosas más inalcanzables, digamos inasibles, como el alcance, cosas más abstractas, el principio de economía. And the reality is God does not do anything unless, there's going to be a purpose to doing. O sea, la realidad es que Dios no hace nada a menos que vaya a haber un propósito en hacer eso. Something. So God does not offer God's love to people who do not want it. O sea, Dios no ofrece el amor de Dios a la gente que no lo quiere. Y aquí es donde es importante recordar algunos datos básicos de lo que hemos visto antes. Nosotros no morimos nunca, nadie. El alma por ahora no muere nadie en esta tierra. El alma no muere. Entonces el alma contiene su cuerpo espiritual y el físico, y el cuerpo espiritual de todo el mundo sigue por ahí, en los planos, en planos o dimensiones, en condiciones diferentes en amor. Cada uno de esos planos, hasta 6 del amor natural, tienen muchos subplanos. Entonces, bueno, estarán llenos de planetas y de cosas, no sabemos cómo se estructura. Lo importante es para el alma, la evolución del alma son esas grandes esferas o planos o dimensiones de estados álmicos ordenados según esa progresión en el amor natural, en los 6 primeros, y luego cuando ya recibes amor de Dios, aunque también puedes acelerar el camino durante esos 6 planos con el amor de Dios, pero a partir del 7 ya tienes que haberlo recibido, y en el 8 ya se transforma el alma. Entonces Dios no ofrece algo, su amor, a la gente que no lo quiere. God only gives God's love to people who do want it. Dios solo lo da a la gente que lo quiere. So can I clarify? Mm-hmm. I understand God doesn't give
her love. It's an economic O sea, permíteme entender, o sea, Dios no da su amor. Y interrumpe, Miller, es thing, isn't it? Yes. es algo económico, digamos, ¿verdad? It's trying to give something to somebody who doesn't want to take it. O sea, tú no vas a estar dándole algo todo el rato a alguien que en realidad no lo quiere aceptar, ¿no? Yes. But you were saying it's not even on offer. If I'm sitting here going, I don't want God's love, it's not on offer. O sea, si yo me siento aquí y digo, yo no quiero amor de Dios, le pregunta, ¿no está ofreciéndose? O sea, eso no está, como si no sigue ofreciéndose, creo que se refiere a eso. Well, no, there's a period of time now where it is on offer to those. O sea, está en ofrecimiento, y dice Miller, o sea, sí, bueno, hay ahora, es un periodo de tiempo en el que vivimos donde está ofreciéndose a aquellos, va a decir, creo recordar, a aquellos que incluso no lo quieren. Even who don't want it. Mm-hmm. But after a while, pero después de un tiempo, to assist the people who did want it, to continue to grow thereafter, there has to be some. Para poder seguir ayudando a la gente que sí lo quiere y continuar permitiendo que esa gente crezca más allá de eso. O sea, para seguir ayudando, aquí es uno de los puntos claves, para poder seguir ayudando a la gente que sí lo quiere y esa gente que sí quiere continuar creciendo a partir de ahí, debe haber algún momento de separación. En algún momento debe existir cierto punto de separación. Bueno, y hay muchas razones para que sea así. Y en gran medida todo esto tiene que ver, por supuesto, con el amor. Si imaginas que eres una de las personas que ha recibido el amor de Dios, una de las primeras cosas que más quieres hacer es compartir esa oportunidad de recibir el amor de Dios, compartir esa oportunidad con otros, ¿no? La existencia al menos de esa oportunidad. No les puedes dar a los demás el amor de Dios, porque el amor de Dios es una cosa directa que procede de Dios. Pero sí les puedes ayudar a los demás a abrirse al concepto de que está disponible. Instruirles y así. A instruir sobre cómo es que está a disposición y ayudarles a realmente desear ese amor de Dios. Puedes hacer eso, bien. El problema está, si es que lo puedes llamar así, un problema es que si te pasas mucho tiempo haciendo eso, a la vez también tienes que seguir con tu propio crecimiento. Entonces llegará un momento en el tiempo en que tu propio crecimiento está tan adelantado con respecto a la gente, con respecto al crecimiento álmico que tiene la gente a la que estás intentando ayudar, ayudar a crecer, que resulta que al final, o sea, que ya no puedes ni siquiera comunicarte con ellos. Vuestros métodos de comunicación son diferentes. La manera de vivir es diferente. Los sentidos son diferentes. Las brillanteces, el brightness, la brillantez del cuerpo espiritual. Llegas al punto donde estás tan desarrollado. No es que tú no puedas comunicarte hacia esos planos que están por debajo, digamos, no lo dices así, pero se está refiriendo a eso. Recordemos la progresión de los planos, muy sencillo, porque todavía te puedes comunicar. Pero ellos, los de abajo, por así decirlo, no pueden recibir tus comunicaciones. Más.
Even though you can dampen your condition and Even though Incluso aunque tú puedas de alguna manera hacer bajar tu condición, you can do all of those things, but remember, every time you dampen your condition, you're not pero recuerda que cada vez que aminoras, por así decir, tu condición álmica, no longer being the person you are. ya no estás siendo la persona que eres. You're now being a person for them. Ahora estás siendo una persona para ellos. and this is yes. Keep going. Right. So now love is asks me to do all of these kind of things to help that person. Vale, ahora el amor me está pidiendo hacer que haga todas estas cosas para ayudar a esa persona. Ahora se está poniendo Miller en un recurso retórico, ¿no? En los pies, o sea, en los zapatos de una persona, pongamos, del plano 13, que el amor me pide hacer todo este tipo de cosas para ayudar a aquella persona. Now, but how long do you help a person who doesn't want help? Pero ¿cuánto tiempo vas a ponerte a ayudar a alguien que no lo quiere, que no quiere ayuda? Now, interestingly, God has limits on Y de forma interesante, resulta que Dios tiene límites en cuanto a how long you help a person who doesn't want help. cuánto vas a ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. And when I say God has limits, what I mean by that is Y cuando digo que tiene límites Dios, lo que me refiero es, God does not give her love to a person who does not want it. Dios no da su amor a una persona que no lo quiere, Specifically, does not want it. que es concretamente y no lo quiere. God will attempt to help a person who has not yet decided. Dios intentará ayudar a una persona que todavía no se ha decidido Yes. To receive God's love. a recibir el amor de Dios mediante otro medio. But God cannot give love to a person or help a person who does not want help or does not want the love. Pero eso no puede dar Dios el amor o la ayuda a una persona que no quiere esas cosas. Right? That's an exercise of your own desire, your own passion to not want it. Es un ejercicio de la persona que no lo quiere, su propio deseo, su propia pasión, no quererlo y punto. It's an exercise of will to not Un want it. ejercicio de la voluntad, no quererlo. God cannot force it upon you. To force it upon you would be an unloving act. No puede forzarte, sería algo no amoroso. So God can't do that either. Así que no puede hacer eso tampoco. So now there is constraints Ahora bien, entonces lo que hay es, digamos, restricciones placed upon a person who's developing. sobre una persona que se está desarrollando. The person who's now developed in love and become in union with God, now in union with their soulmate, now Entonces imaginaos, la persona está desarrollándose en amor, ahora ya está en estado de unidad con Dios, o sea, recordamos plano 8 y más allá, incluso también unión con su alma gemela, an immortal state, and with en un estado inmortal. their soulmate in an immortal state, in a union condition. Imaginaos ya, y en una condición de unión. Esto ya es el plano que ahora él ha recordado, que es plano 36. O sea, es la unión álmica desde el único lugar donde se pueden hacer excepcionalmente muy poquitas, por así llamarlas, reencarnaciones, que no existen nada más que en pequeñísimos números. Desde ese estado se está yendo muy lejos ahora mismo él, para ilustrar con un extremo, digamos, yo creo, todo el tema, ¿no? Imaginaros, ya estás en una condición de unión, ya ahí no se necesitan los cuerpos de ningún tipo y se va a tener muchas posibilidades desde ese estado de unión álmica para crear muchos cuerpos y muchas cosas que no sabemos. Las almas lo tienen y muchas libertades que no podemos entender ni de lejos, pero está relatando eso. Now that person is in a completely different universe. Entonces esa persona ahora estaría en un universo completamente diferente. That's their primary function of existence. They are also in a Esa es su función primordial de, no sé si dice lo que Google ha intentado traducir aquí realmente como resistencia,
pero ellos en ese estado de unión no hay resistencia. Sería quizás de asistencia, de su función primordial o de existencia. Vamos a ponerlo otra vez porque es un punto curioso. A ver si lo puedo pillar. E incluso intentaré ponerlo un poco más lento. A ver, ¿qué tal? Bueno, perdonad. Now that person is in a completely different universe. That's their primary function of existence. Esa es la función primordial de la existencia, yo creo que quiere decir más bien, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Tampoco importa mucho porque es una descripción muy, digamos, esotérica de algo que ellos sí tienen experiencia y van recordando en teoría, aunque es muy difícil porque es un estado álmico muy grande, pero en el que han tenido que pasar, en teoría, ellos para poder volver a la Tierra, ¿no? Entonces, es un estado de unión álmica sobre el que imaginamos que va a escribir mucho más Miller en libros que esté haciendo, aparte ya de toda esta marabunta de materiales que han sido ya más prácticos y todo eso. Vamos a seguir. They are also in a completely different state. O sea, están también entonces en esas personas de la unión álmica, esas dos almas gemelas, en un estado completamente diferente. And they're also in a state that the person on Earth or in the darker state is refusing to know anything about. También están en un estado en el del cual las personas en la Tierra o en una condición más oscura, pues rechazamos. Aquí desde la Tierra mucha gente rechaza por completo la noticia de cualquier cosa relativa a esta. Ya no digamos las almas gemelas, que se siente como una cosa de señoritas aburridas, y pues, o sea que me lo han dicho eso directamente así, ese comentario, una mujer me lo dijo, ¿no? Y entonces rechazamos cualquier conocimiento sobre esto. By choice. Even Por propia elección. though they know it's available. Y también incluso aunque sepan que está a su disposición. O sea, fijaos, porque ahí tenemos, insisto, en los 6 planos miles de millones de espíritus que nunca han muerto, o sea, en el cuerpo espiritual, nosotros mismos cuando pasemos la muerte estaremos en alguna condición dentro de esos 6 planos. Y hay mucha gente que en realidad sí sabe que existen cosas, pero no quieren. En realidad están con sus teorías sobre lo que es Dios y sobre lo que... y prefieren lo suyo, que es lo que nos pasa aquí. Entonces, incluso dice Miller, que fijaos qué interesante, aunque esté a disposición, aunque ellos sepan que esas cosas, tantísimas otras condiciones y disfrutes posibles en la transformación del alma, están disponibles, aún así su elección es no. They're refusing to know everything about it. No querer saber de ello. So what God's going to do, God's plan is this. O sea, lo que el plan de Dios, ¿qué quiere hacer? O sea, ¿qué va a hacer? God's plan is to educate everybody El plan está en instruir a todo el mundo that God's love is available. sobre esa disponibilidad del amor de Dios. That's the first part of his plan. Esta es la primera parte de su plan. That means everybody in the depths of the hell will understand that God's love is available. O sea, todo el mundo en lo más profundo de los infiernos, es que recordemos son las partes más bajas del primer plano, por supuesto no es un infierno de condena absoluta, tenemos que recordarlo siempre, por mucho que seamos machacones, que no estamos hablando de infiernos como dice la tradición, de condena. Entonces es simplemente la condición del alma de la cual en realidad la mayoría de la tierra está en esa condición, mucha oscuridad, o estábamos, y ahora se están forzando un poco las cosas para otros lados, ¿no? Y para ciertas manipulaciones que no sabemos la complejidad entre los planos y todo eso, ¿no? Entonces, fijaos qué interesantísimo, ¿no? La primera parte, que todo el mundo se entere de esto. Esto es el gran... De ahí vemos todas estas maniobras del siglo XX, las podéis contextualizar en este sentido, ¿no? El siglo XX con el materialismo, todos ahí cebados a estímulos y a historias, porque nuestra alma se estaba jugando mucho y se iba a jugar mucho en los periodos como ahora, el siglo XXI, al parecer, ¿no? No sabemos por cuánto tiempo, bastante esperemos, donde se nos estamos jugando, y de hecho en el nivel del alma, pues todo el mundo se está teniendo que enterar de
de esta oportunidad y en todos los 6 planos de existencia del hombre natural, del ser humano natural, que son maravillosos por otra parte. O sea, el 6º plano, como hemos visto muchas veces, es un paraíso con muchos tipos de civilizaciones y de donde la gente sigue con sus cosas. Bueno. Right the way through to any other condition will understand that God's love's available. O sea, en todas las condiciones van a tener que entender que tienen a su disposición el amor de Dios. But there will be people who still refuse it. Pero habrá gente que todavía siga rechazándolo. There's people right now in a highly developed intellectual state. Ahora mismo existe gente en un estado intelectual muy desarrollado, In the 6th sphere. en la esfera 6, To refuse it. que siguen rechazándolo. And people will continue to make these kind of choices and decisions. Y la gente seguirá haciendo este tipo de elecciones y decisiones, seguirán tomándolas. Fijaos, y esto tiene mucho que ver con toda la gente y todas las intervenciones que ha habido álmicas, de canalizaciones, que sí, de muchos tipos de ellas, no todas a lo mejor, pero muchas canalizaciones, ya sea las que suplantan la figura de Jesús, como hemos hablado tantas veces, que en realidad no te están contando esto bien, por mucho que cuenten muchas cosas interesantísimas del camino del amor natural, para purificar el alma, y que sirven en ese sentido, pero están engañando en lo esencial. Y ya pues también todas las canalizaciones que hablan de otros planetas, ¿no? Que se supone que vienen de Sirio, por eso que son en realidad pues son gente que de alguna manera ha semiposeído muchas veces a cuerpos humanos desde pequeñitos para lanzar informaciones que sí son muy atractivas y tal, pero parece que están reflejando en parte arrogancia de ir a contar nuestra película a la Tierra, ahora que va a haber unas decisiones muy importantes que empiezan desde aquí hacia muchos planos. O sea, el plan divino, por así decir, pues parece que hay aquí un foco en algún sentido de irradiar a muchos sitios de todos esos 6 planos que al fin y al cabo están poblados por gente que nació en la Tierra en un cuerpo físico, ¿no? Suponemos, todos ellos, pero claro, imaginaros la cantidad enorme de gente, porque nadie muere. Entonces, de repente aquí se está sembrando desde abajo, por así decirlo, desde lo más bajo, la idea otra vez, con fuerza, aunque no toda la que podría haber sido si el mundo no hubiera difamado tanto el tema de los espíritus y de eso, que es fundamental, que estamos rodeados de desencarnados y muchas otras cosas más que han pasado, ¿no? Entonces, súper interesante, fijaos. Entonces, todo ese tema de las canalizaciones en las que yo he estado divulgando y traduciendo, ¿no? Incluso de cosas de sirianos, la entidad 9 y cosas, bueno, tan interesante sobre los cambios terrestres y todo eso, hay que encajarlo aquí. Entonces, esto ha sido mi gran sorpresa, ¿no? Que gracias a Dios hemos encontrado, no sé si espero que suficientemente pronto, y bueno, bien. O sea, ellos tienen libre albedrío y son capaces de hacer eso, de rechazar, se les permite hacerlo, claro. Now, once everybody knows it's available, una vez que todo el mundo sepa que está disponible el amor de Dios, and the majority of the people who know are still refusing it, y la mayoría de la gente que lo sabe todavía lo esté rechazando, aún así lo esté rechazando todavía, y fijaos, aquí entra todo el tema de la economía, que nosotros tenemos que ampliar mucho a la mente para darnos cuenta de qué puede ir este principio, ¿no? O sea, si tú tienes una mayoría de gente, la mayoría está en los otros planos, no en la Tierra. Por mucho que seamos aquí 7.000 millones de almas ahora, aquí van surgiendo, cada vez van encarnando almas nuevas todo el rato, no hay reencarnación realmente. Sí tenemos muchas visitas distorsionadoras, tanto de primer plano, que nunca se terminan de ir de la Tierra y se creen la reencarnación y la lían todo, no sé qué, y dan información, como de visitas, como he dicho antes, de canalizadores, por así decirlo, o sea, espíritus que irrumpen en el campo mental, en el cuerpo espiritual de niños. Pero fijaos, todo eso, la mayoría de la gente está en otros lados, o sea, hay miles de millones más. Entonces, si esa mayoría que no conocemos está rechazando todavía el amor de Dios,
And the others who are refusing it have made all this progress into these other states. What happens? Y los otros que no lo han rechazado, o sea, y los que no lo han rechazado, imaginaos tener 6 planos de gente súper rechazante del, si lo decimos así, del amor de Dios. Y luego, mucha gente que sí lo ha aceptado, pues con un progreso muy grande en su condición álmica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? What happens? There's ¿Qué pasa entonces? No tiene que haber, no reason through the economy of God o sea, pensando en la economía de Dios, a través de la economía de Dios, no, mediante esa economía no hay razón alguna to give God's love or to even offer para que Dios dé o incluso ni siquiera ofrezca el amor de Dios people who are refusing it. a gente que lo está rechazando. Economy dictates that you don't even give it to La economía dicta pues que ni siquiera lo das somebody who's refusing it. a alguien que lo está rechazando. That's what economy dictates. Eso es lo que la economía dicta. So that's what's going to end up happening. Eso es lo que va a terminar sucediendo. Economy will dictate that God no longer offers love La economía va a dictar que Dios ya no va a ofrecer to people who continue refusing it. amor a la gente que continuamente lo rechace. At that point in time, those people no longer have the opportunity to receive En ese momento del tiempo llegará ese momento en que esa gente ya no tendrá la oportunidad de recibir el amor de Dios. God's love. Entonces, fijaros, ¿no? que hay gente en los planos más elevados, gente con, digamos, entre comillas, la hipótesis que os surge a la cabeza inmediatamente, y en cuanto conocéis un poco de lo enrevesado que es lo que hay en la Tierra, pues hay gente, lógicamente, de planos superiores que no quiere perder esta estabilidad y que quiere rechazar a Dios pese a que estén en planos superiores. Y con más orgullo, con más matices de orgullo y de arrogancia. Hay muchos matices y con más matices de conservar creencias, civilizaciones, etcétera, que sienten que está en peligro si lo puedes llamar así en la tradición, pero está mal dicho, su ego, porque en realidad el ego, el yo, es una cosa sagrada, entre comillas, la esencia personal del alma, pero en realidad sus inercias en cuanto a la impresión emocional de la identidad, ¿no?, hacen que esos apegos duren durante muchos planos hacia arriba a creencias acerca de lo que es Dios, la vida. Y bueno, entonces fijaos todo el juego que da eso, ¿no? Pues hay mucha gente aquí entonces que está de alguna manera influida por ese tipo de desencarnados que quieren controlar en ese sentido a lo mejor la Tierra, ¿no? Hay muchos matices y muchos grupos ahora, y que no se descontrole en su sentido de control. And from that point in time, the opportunity exists for the other people who have Entonces, desde ese punto del tiempo, to continue progression beyond their existirá la oportunidad para esa otra gente que sí ha recibido el amor de Dios, pues para seguir la progresión current state without having to be más allá del estado actual que tengan, sin tener que preocuparse concerned with people who have refused to make that de la gente que ha rechazado tomar esa decisión. decision. In other words, their progression should be much faster En otras palabras, su progreso será mucho más rápido and therefore much more experientially happy. y por lo tanto mucho más feliz, hablando experiencialmente, digamos. So there's a lot of reasons why, both love for the people who have received it and O sea que hay muchas razones del por qué, o sea, tenemos tanto por un lado el amor por la gente que lo ha recibido, esa es una de las razones que dictan este principio de la economía, amor por la gente que sí lo ha aceptado, para que no tengan que estar siempre, ¿verdad?, ocupados en cosas que les retrasan, love for the people who have not. y también el amor por la gente que no lo quiere aceptar. No vas a estar ofreciendo una cosa todo el rato que no. Take this particular event occur. Y estas dos cosas, esos dos amores, digamos, es lo que está contando Miller, esos dos amores dictarían la ocurrencia de este evento,
este evento particular, el hecho de que vaya a ocurrir, viene dictado por la economía del amor en ese sentido. Yes. So can I summarize? Entonces, ¿puedo resumir? Dice Mary. Highlight? Yep. So basically, you're saying, and my feeling as well, is that obviously God's desire is that we each become as happy as we Obviamente el deseo de Dios es que todos nos volvamos tan felices como podamos, can be, and God has full knowledge that receiving her love y Dios conoce plenamente que recibir su amor is the way that we become most fully actualized es la manera en cómo podemos volvernos más in ourselves. In fact, más plenamente realizados nosotros mismos y todo eso. we can't even become our normal self without receiving God's love, really. Y de hecho, en realidad no podemos volvernos, fijaos qué expresión tan curiosa, nuestro yo normal, nuestro ser normal, creo que sí, aquí está bien traducido por la traducción automática de Google, del normal self, sin recibir el amor de Dios realmente. O sea, fijaos, claro, porque en realidad el yo real es el alma, ¿no? Entonces, para estar en ella totalmente, y como la ha creado Dios, pues es como el paso es dejarla que reciba el amor de su creador, que es un amor muy particular, el divino, no el que ya está en el alma como hemos visto 1000 veces, maravilloso también, pero, ostras, fijaos qué expresión tan rara, ¿no? Para realmente volverte tu ser normal, tu yo normal. And God's love for us is infinite. And Y el amor de Dios por nosotros es infinito, dice Mary. so God really desires that for us. Yes. O sea que realmente Dios lo desea para nosotros. So, from what you've said, God Uy. wants everyone to know, firstly, that the opportunity exists. Yes. O sea que según lo que has dicho, Dios quiere que en primer lugar, bueno, todo el mundo sepa que el amor de Dios existe, To receive her love. la oportunidad de recibir su amor, quiero decir. And so the withdrawal would not occur before that has occurred. Entonces la retirada no va a ocurrir antes de que todo el mundo cobre conciencia de esa oportunidad. Yes. But two, God in her infinite love for us Y fijaros, ahí podías contextualizar todo el tema de la toxicidad ambiental que hay, las inyecciones en esta época del 2021, como para meter ruido en el cuerpo físico, incluso todas las radiaciones, para meter ruido en el cuerpo también energético espiritual, para que la gente tenga quizás más, más ruido, digamos, mental, espiritual, si lo quieres decir así, y físico a la hora de, cuando lleguen momentos cumbre, cada alma quizá tiene su momento de más cerciorarse de esa oportunidad, pero como que todo el mundo va a tener, no sabemos si a la vez o supongo que cada uno a su momento, durante no sé cuántos años, tanto las almas que ya han pasado de aquí como a nosotros que estamos aún aquí en lo físico, pues van a tener que cobrar conciencia, ¿no? respects our desires and choices. And O sea, pero Dios en su infinito amor por nosotros respeta nuestros deseos y elecciones, y así And so we'll absolutely respect if we say, I know it's there, I know I have this possibility, but I am saying I do not want it. Yes. entonces estaremos en esa situación de, vale, sé que está esa posibilidad, pero ahora estoy diciendo que no lo quiero, ¿no? Mucha gente estará en esa posición, actitud, ¿no? And that's the main reason why the 14 have returned. yeah. Y esta es la principal razón por la que han regresado los 14. Recordemos, 14 son 7 parejas de almas gemelas que habrían pasado por el estado álmico desde haber tenido una vida normal en la Tierra, normal en el sentido de no haber sido meramente abortos naturales o abortos de otro tipo, haber tenido una vida, porque hay gente que ha vuelto también desde la unión álmica, al parecer, nos contaba en un taller Miller, desde la primera vida en la Tierra, siendo una que en realidad casi no fue vida, pero con vidas, pues estos 7 parejas serían pues muchos de los amigos de Jesús
que habrían regresado en este momento precisamente para trabajar, para difundir esto. is to present this opportunity Es decir, para presentar esta oportunidad for everybody on earth a todo el mundo en la tierra and everybody in the spirit world to come to know y para todo el mundo en el mundo espiritual que lleguen a saber that it's available. que está a disposición de ellos. Once we have let everybody know that it's available, Y una vez que hayamos hecho saber a todos que está a disposición de todos and everybody has an opportunity to know it's available, y todo el mundo tenga la oportunidad de saber que está a su disposición, then our work is done. entonces nuestro trabajo está hecho, Really. realmente. And as you said, once someone has received God's love, Y como dijiste una vez que alguien ha recibido el amor de Dios, there is an immense amount of feeling that, wow, I would love for everyone to experience this. Yeah. hay un inmenso sentimiento de wow, que nos gustaría que todo el mundo experimentara esto. It's wonderful. Yeah. And so Pues es naturally, maravilloso. There's a, if we think of progression, Y naturalmente, se interrumpe y dice, si pensamos en una progresión como digamos, like a scale or going como una escala up a hill, que sube por una colina, digamos, una pendiente, we receive some of God's love and then we turn back and say, hey, es como que bueno, recibimos algo del amor de Dios, estamos ahí en esa pendiente y luego pues como que volvemos y decimos, hey, I would love to help you. Yes, you want to lift. nos gustaría ayudaros, ¿no? Y entonces, y dice Miller, si tú quieres, digamos, elevar, o sea, sacar a la gente, Or Yeah. help Yeah. or lift the others up into o sea, elevarlos, ayudarlos a subir the same por condition you're in, esa, 'cause obviously hacia la misma condición en la que tú estás, porque obviamente you're experiencing so much happiness and you estás experimentando mucha felicidad can feel that they y are puedes not, sentir and y puedes percibir que ellos no la están sintiendo rather that they could if they wanted to. y que podría ser que y ellos podrían tenerla si quisieran. You know. And so the way that I sort of see it at the moment is at the moment. O sea, es como la manera en que lo veo en el momento, dice Mary, por el Everyone, momento, no matter where they are on the slope, once they've es que todo el mundo, no, sin importar en qué lugar de la pendiente estén, received some of God's love, resulta que todo el mundo ahí, una vez que ha recibido algo del amor de Dios, they're looking down. They're looking down. ya pues, se ponen a mirar hacia abajo, I'm speaking metaphorically. But they're looking- metafóricamente, There's part of their emphasis and attention on para poner una parte de su énfasis, su atención para ayudar, assisting other people to come. Which is a natural ayudar a otra gente a llegar, y interrumpe Miller, lo cual es un estado natural state of love to do. de amor, el hacer eso. But you can see also that it takes time and energy Pero también puedes decir que eso toma tiempo y energía and resources Yes. y that recursos could otherwise be used in que de otra manera podrían usarse de diferentes maneras, en diferentes cometidos. Forward, because if we think about it like that, this like emphasis down the hill, if we reach a point where we say, look, everyone Porque si miras en esto de la pendiente, si llegamos a un punto donde decimos, knows that the possibilities there, vale, ya sabemos, todo el mundo conoce las posibilidades, and there's certain people who say, look, I don't want to go up this particular hill, y hay cierta gente que dice, no quiero subir por esta pendiente concreta, and then we turn our attention up, y luego entonces, después de eso, ponemos nuestra atención, la giramos y la dirigimos ya hacia arriba. we don't even know the potentials of what might be created by looking up That's and right. focusing all our O sea, si no miramos hacia arriba, ni siquiera podríamos saber los potenciales que podrían crearse mirando ahí, ¿no? Enfocando toda nuestra atención hacia arriba. attention on this upward and progression. that's not to say that we haven't already looked up No. Pero eso no quiere decir que no hayamos ya mirado, digamos, hacia arriba, ¿no? because obviously we have to make the progression we've already made. Porque obviamente ya hemos tenido que hacer el progreso que hemos hecho ya.
That's what I was speaking very Right, simplistically and but metaphorically. Yeah. the reality also is that there is a lot of time and effort and resources being placed into helping people come to understand that the potential of receiving God's love exists. O sea, la realidad es que se está gastando, digamos, mucho tiempo, recursos en esto, ayudar a entender a la gente que existe ese potencial de recibir el amor de Dios. And that, you would understand, is naturally the case. God would, of course, want everybody to know. Y claro, tú entiendes que eso es evidentemente lo que, o sea, de forma natural Dios querría, que es que todo el mundo sepa eso, claro. That the potential exists. Que existe el potencial. Now, Ahora bien, this sort of closing of the potential occurs because o sea, una vez que tenemos esta especie de cierre del potencial ocurriendo, of the fact that people who have, all the people have been offered and some have refused. debido a eso, a que todos ya se les ha ofrecido y algunos lo han rechazado. And it might be, who knows, a lot that refuse. It's a Podría haber muchos que rechazaran. separating process, really. Es como el proceso de separación que haría, digamos, un pastor, ¿no? Of, you could call it sheep from goats. Lo podrías llamar de ovejas y cabras, ¿no? Como lo In the first century. como lo llamé en el primer siglo. But it's a separating process that occurs between those two potentials. So basically, Pero sí, es eso, es un proceso de separación que tiene lugar entre esos dos potenciales, de modo que básicamente one group has the potential to become un grupo tiene el potencial de convertirse en el hombre perfecto natural, the limit of their potential. pero ese sería el límite de su potencial. And whether that potential includes immortality or not will not be known. And I'd Y si ese potencial incluye inmortalidad o no, pues no será conocido. Y yo sospecho suspect not. que no. Based upon the fact that they haven't received a part of God in order for them to become. En base al hecho de que no han recibido esa parte de Dios que les habilita para convertirse Immortal. en inmortales. The other potential is for the group of people that have received the El otro potencial es para ese otro grupo de personas que han recibido potential el potencial and engaged receiving God's love. And what happens? y se han comprometido, se han involucrado en esa recepción del amor de Dios. The sheep, if you call them that. Lo podéis llamar las ovejas. Those people, what will be offered to them in the future? What kind of growth will be offered to them beyond their current existence? Well, there's a lot of things potentially that could be offered. Entonces hay una cantidad muy grande de cosas que potencialmente se le puede ofrecer a esa gente. Que recordemos, esto que está hablando, esto ya está funcionando. Lo único es que ahora en la tierra todo el mundo tiene esa gracia, si lo quieres decir, del amor de Dios en cualquier plano, a su libre arbitrio de la recepción de Él, del amor de Dios, de ese amor. Pero eso es un regalo que no se queda dependiendo de eso, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces esto ya está sucediendo. Hay muchas cosas potencialmente que se les ofrecen a muchas que desconocemos, todo lo que hay a partir del plano 8, pero aquí está pues simplemente relatando eso, ¿no? Hay muchas cosas potencialmente que podrían ser ofrecidas To them a esto que hemos llamado las ovejas, ¿no? that are dependent upon receiving God's love to understand and Y para cuya comprensión se depende de recibir el amor de Dios. to conceive and also to know. Y para cuya concepción y conocimiento de esas cosas se depende de ese amor. Go on, you were going to say. Yeah. So I don't see it as sort of even one is better than the other. I see it. Well, one is definitely better than the other. Incluso dice Mary, aunque uno es mejor que el otro, bueno, dice Mary, sí, definitivamente uno es mejor que el otro. But I mean in terms of worth and value. Me quiero decir, dice Mary, en términos de dignidad en valor o valía en valor, si lo queréis traducir así. Well, see, God still values the human. Like he values. That's what I mean. He values the O sea, Dios aún, claro, aún así valora lo humano,
the person, but the reality is the happiness potential of one is far exceeds Yeah. in terms of exponentially. Pero claro, es una de las posibilidades, tiene un potencial de felicidad que es exponencialmente enorme, más grande, exponencialmente más grande. You know, billions of times greater Es mayor en billones de veces than the other. So que naturally, el otro one condition potencial. is better. That's why it's Naturalmente una condición es mejor que otra. going up the hill is like happiness, joy, contentment, fulfillment. Like we're further up the hill once we've Experience, received. knowledge. O sea, sí, y cuanto más subimos, pues ahí en la pendiente que hemos visto, más realización, satisfacción hay, cuanto más se sube, y completa Miller experiencia, conocimiento. Sí. God's love. Everything, yeah. Yes. Todas las cosas. But it's like lost my inspiration. A division, and these creative potentials, as you said, of what might happen when everyone who has received some of God's love focuses on that. All their potential. Cuando alguien se enfoca, aquí Mary se está un poco liando, si creo recordar bien, porque tampoco el ejemplo o el experimento mental que está haciendo nos va a llevar a mucho sitio. Está otra vez poniendo sobre la mesa este tema de los que enfocan ya todo el potencial una vez que están en la pendiente y mirando hacia arriba solamente. On their potential. Yeah. Focus all their effort on their potential. Enfocan todo su esfuerzo en ese potencial que ya es So suyo. at this stage we've focused some of our effort on potential and some. Entonces, en esta fase estamos enfocando algunos de nuestros esfuerzos en el potencial ese y algo de nosotros Some of our effort on helping others. Yes. en ayudar a otros. Yes. And, you know, there's a mixture of those things occurring. Entonces hay una mezcla de ambas cosas sucediendo. And what I was going to say was, we are as yet unaware of the potentials that will be created for those people who have said, no, I don't want it, just through our focusing on potential and not on them anymore. Sorry, I'm not getting what you said. Entonces ahora dice Miller que no está pillando lo que está diciendo Mary. Yeah. I'm getting embarrassed. Say it Y again. me siente vergüenza. Dice, dilo otra vez, dice Miller. There's so many creative potentials that we are For whom? yet unaware of for the entire universe that would result in a group of people who have received God's love focusing entirely on fulfilling the potential that God has created within them. Correct, yeah. Bueno, pues eso, que hay muchas potenciales, digamos, para la redundancia, en la gente que ha recibido el amor de Dios y que se enfoca plenamente en ello, en seguir progresando desde ahí. Potential may not exist for the people who have not received the love, Yes. and probably won't. Claro, el potencial podría no existir para la gente que no ha recibido ese amor y probablemente no lo hará, no existirá. And the reason why that is the case is that you need the love to understand the potentials. Y la razón de ello es porque necesitas el amor para entender el potencial. Without the love, you can't even understand it. Sin el amor no puedes siquiera entender el potencial. Potentials. So that indicates obviously that the people who are in the sixth sphere state and Eso indica obviamente que la gente que está en el estado de esfera 6, remain in such, even though they have what they believe y se quedan ahí aún, is happiness in a long life, o sea, en lo que ellos creen que es su felicidad, y tienen una larga vida ahí, sooner or later. tarde o temprano. In the case of some that have lived tens of thousands of years or longer, En el caso de algunos que han vivido decenas o más de miles de años, decenas de you know, it's miles, usually sooner rather than later, that they start feeling some level of dissatisfaction empiezan a sentir cierto nivel de insatisfacción, or discontent with that condition, understanding that there must be future growth. al entender que tiene que haber necesariamente un crecimiento más allá, But they're just not somehow engaging it. pero que de alguna manera no se están metiendo en él. And so even though the opportunity to receive God's love this time might be
then closed off. Entonces, y aún entonces, pese a que la oportunidad de recibir el amor de Dios esta vez puede ser cerrada A period of time. por un periodo de tiempo, Who knows that at some point in the future, maybe millennia time, quién sabe si en algún momento del futuro, quizá milenios, tens of hundreds of De- thousands of decenas o centenas de miles de años, years time, there may be groups of people who now do podría haber grupos de gente que ahora ya sí quieren want God's love, el amor de Dios, who understand that hundreds of thousands of years ago it was available, que entienden en aquel punto lejano que hace miles de años, cientos de miles de años estaba a nuestra disposición. Yes. it'd be lovely if it was available again. Sería genial que estuviera a disposición de nuevo, a nuestra disposición. Yes. And that then causes a whole series of events to Y esa situación podría causar quizá pues toda una serie de acontecimientos occur that enables them to que les permitieran recibir otra receive vez God's love at that time. el amor de Dios en ese momento. With you Similar, dice Mary, a lo que sucedió contigo. Yes, 2000 years. similar to what Sí, happened similar a lo que sucedió 2000 years ago. hace 2000 años, dice Miller. It is a fairly unlikely occurrence. Pero es una situación, una ocurrencia muy improbable, Given the fact dado el that hecho they are already in a perfected, de que ya están en un estado perfeccionado. just need to have a copy. Yeah, so it's a fairly unlikely occurrence Eso es una posibilidad muy improbable, given the fact that they are already in a purely like a very intellectually developed state. están en un estado, digamos, puramente muy intelectualmente desarrollado, puramente intelectual de desarrollo, aunque ya decimos ahí el éxtasis de felicidad es muy grande. La esfera 6, o sea, los poderes mentales del cuerpo espiritual, imaginaos, pero no están en el alma en realidad, o sea, y no están transformando el alma sigue siendo natural, perfecta, como hemos visto muchas veces. Entonces, fijaos, esto es súper interesante, es un punto clave de la charla, ¿no? Un estado muy intelectualmente desarrollado, Yeah. And they're already receiving all this knowledge and information that they're refusing. y ya están recibiendo este conocimiento e información que están rechazando. Yeah. It's a very unlikely state that they will feel discontent. Yes. O sea, es muy improbable, un estado muy improbable que vayan a sentirse insatisfechos. About their state. So while it may happen, sobre el tema, ¿no? O sea, entonces, aunque podría suceder, dice Miller, possibility wise, The digamos, hablando de posibilidades, the reopening of the closed celestial sphere. esa reapertura pudiera suceder, la reapertura, digamos, del cierre de la esfera celestial, los planos celestiales que empiezan en el 7, digamos, en realidad, efectivamente en el 8, May happen in some point in the future. yeah. It may, in fact, be many millions of years' time. o sea, podría ser, de hecho, muchos millones de años Yes. If at all, Yeah. desde aquí, si es que sucede eso, because of the condition of the people involved. debido a la condición de la gente involucrada. Yeah. So this is important to understand that you know it's a very important time in human Es importante entender esto, entonces lo ves, ¿no? Es como una época importante en la Tierra, o sea, en la historia humana. history to start. You know, not because we're threatened of dying, Pero cuidado, no porque estemos amenazados de morir, because we're not. porque no. We're not threatened with dying. God doesn't say you're going to die if you don't O sea, Dios no está diciendo, oye, vas a morirte si no do what I want. haces lo que yo quiero. No, no. Because the opportunity exists, and it may not exist. Sino porque precisamente ahora la oportunidad existe y podría no existir. And it may not exist. De hecho, los mensajes dados a través de Paget hablaban del cierre de los cielos, de los ámbitos celestiales, que iba a darse este evento, y no se ponían a dar tantas explicaciones como aquí, que por lo menos en los que yo he visto,
tampoco hay tantos que hablen sobre esto. Hay alguno, como hemos visto, de Jesús mismo, hace más de 100 años, y algún otro que habla de esto. Luego también a través de Samuels hablan un poco, pero no veo que se... Por lo poco que he visto, o sea, aquí dan como más explicaciones, yo creo. Y en ellos eran muy tajantes, en esos mensajes de, bueno, es un cierre y ya está, ¿no? No pasa nada. Y lo que pasa es que sí que, como no sabemos lo que pasa a las almas, ningún alma ha muerto del estado natural por ahora, y no sabemos lo que es la muerte en el nivel del alma. Entonces, se supone que ningún alma ha muerto, dicen Miller y Mary, por ahora, de almas naturales no transformadas. Entonces, It's quite soon. y podría no existir muy pronto. Depending on how many, as soon as everyone knows the opportunity exists, and at that point O sea, tan pronto todo el mundo sepa que existe la oportunidad, in time, the people who refuse have refused. la gente que ha rechazado, pues habrá rechazado esa oportunidad. And they will no longer be offered the gift of receiving God's love. Y le pregunta a Mary, creo que es pregunta, ¿ya no se les va a ofrecer el regalo de recibir el amor de Dios? But those who have, clarification again, those who Bueno, es una clarificación, pero aquellos que tienen, have received it, even in a small aún sea una pequeña cantidad, aunque sea de amor de Dios, amount, will continue to have that opportunity. van a seguir teniendo esa oportunidad. Of course. Por supuesto, es un dato también clave de esta charla, ¿no? Como nos comentan que los que ya hayan recibido un poco, pues van a seguir, pese a cómo sea la economía, pese a en las leyes de Dios y todo eso, por como que si ya has recibido un poco en el alma de amor divino, pues vas a tener abierta esa disposición, o sea, esa posibilidad para ti, para siempre. Of course. Because I've already received it, it cannot Por supuesto, porque ellos ya lo han recibido. be closed to them. No puede estar cerrado para ellos el ámbito celestial, If they've already received it, even a small bit, aunque sea un poquito. it cannot be closed to them Yeah. after that point in time. Después de ese punto en el tiempo, fijaos, ese sería como el evento donde las leyes todas se juntan, por así decirlo, para materializar el hecho de que, bueno, pues según la economía de los dos amores que hemos visto, el amor por los que sí quieren progresar hacia los más ámbitos enormemente mayores, cantidad de ellos y de felicidad, y los que no, la economía de esos dos amores respecto a los que no y a los que sí, cabras y ovejas, pues en ese momento, después de ese punto donde ya se ha concretado el cierre, sin embargo, las almas que han recibido el amor de Dios sí que van a poder seguir. If it was, it would be a sacrifice of God's O sea, si no pudieran continuar desarrollando esa semillita de amor de Dios, sería como un sacrificio del own love. amor de Dios mismo, ¿no? Del propio amor de Dios. O sea, Dios sacrificaría una partecita de lo más preciado. Es más preciado que la vida, como nos dice Miller en esta serie de charlas. Y creo recordar bien que he visto un poquito más, pero poco más, de estos conjuntos. Que en el 2017 hay muchísimas conversaciones de estas súper interesantes. Entonces, claro, Dios no va a sacrificar. No es posible que Dios sacrifique esas semillitas, si le llamamos así, ¿no? Que no lo llama así aquí Miller, pero, To occur. God can't do that. o sea, Dios no puede hacer eso. So of course, those people who have received some, even if it's Entonces, por supuesto que a las personas que han recibido algo, a tiny, minute speck, incluso and aun sea una diminuta cantidad, they have to be one half of your soul too. y también, cuidado, fijaos qué tema más interesante, solo puede ser una mitad del alma la que lo haya recibido, que eso va a afectar, parece querer decir aquí, a toda el alma entera, ¿no? Que son dos mitades. So it could be one half of your soul has received a little bit, then it will still be open to you. Yeah. O sea que estaría abierto también para la mitad que no lo ha recibido. Es porque en realidad como se recibe en el alma, y el alma es una unidad de dos, y pues fijaos, ¿no? Aunque la pintemos siempre como la gotita esa, la pinta Miller siempre como la gotita separada, en realidad no se puede separar de la otra alma, de la otra mitad. Entonces, bueno, eso es una cosa muy curiosa, ¿no?
Fortunately, Afortunadamente, loving both thing. halves of the soul must refuse it Yeah. in order o sea, para for the refusal to be complete. que el rechazo del amor de Dios sea completo, tiene que ser rechazado por ambas mitades. Interesting, hey? Mm. Interesante. So this is a pretty hot topic, this one. O sea, esto es un tópico bastante polémico, ¿no? When you say a hot topic, Well, it's a topic most people don't want to hear about. it tends Es un tema del que la mayor parte de la gente no quiere hablar to o escuchar. evoke a lot of strong emotions in people. Sí, hace surgir muchas emociones fuertes, Yeah, usually a lot of anger, isn't Yeah. it? mucho enfado, ¿verdad? We find. Yeah. El que encontramos. So I wondered how deep you want to go in discussing it because Así que me pregunto, dice Mary, ¿cuánto quieres entrar en el tema de discutirlo esto a fondo, ¿no? Porque, es un tema muy peliagudo, ¿no? Entonces, este tema de la retirada ahora van a seguir 4 minutillos más, vamos a ver, con paciencia más, un poco, pero bueno, lo esencial ya más o menos. Well, I could think there's discuss other some of messages the- that discuss it in more detail, Yeah. which we can certainly do. Yeah. The reality is I don't feel O sea, pues dice, hay otros mensajes que, bueno, sienten como que sí que merece la pena discutirlos más. Lo que ahora no siente es que there's much of a need to discuss it in more detail. no siente que haya mucha necesidad de discutirlo en más detalle, lo que acabamos de ver. It's not a threat that God's putting upon O sea, no es una amenaza de Dios lo que estamos hablando, people. It's an opportunity. es una oportunidad. And it's a gift. We've got to see Es un God's regalo. love as a gift. It's not Tenemos que ver el amor de Dios como un something regalo, we can demand. It's not something. no algo que podamos exigir. And this is where I see people who get angry. Y esto es donde veo que la gente se enfada. They really don't understand. Ahí cuando se enfadan vemos cómo en realidad no entienden los regalos, el concepto este, ¿no? El regalo. Gifts. No. Because if they understood gifts, they really like petulant children. Pues si entendieran los regalos, y bueno, y se interrumpe y dice, bueno, sabes, en realidad son como niños petulantes, ¿no? At Christmas time Y que pongamos en Navidades, ¿no? Que who think they deserve a gift. piensan que merecen un regalo. And they, Yeah. they think that they should deserve the gift every year, no matter whether they break it Y piensan que lo merecerían todos los años sin importar lo que hagan con él. or receive it or don't value it or Si lo aceptan, lo rompen, lo valoran. not. They think they should still keep getting new gifts. Que ellos piensan que deben seguir obteniéndolos. Yeah. And that's not how God works. Así no funciona Dios. God gives gifts to people who appreciate them, Dios da regalos a la gente que los aprecia. Yes. And at some point we've got to understand that God's love is the Y en algún momento tendremos que entender que el amor de most Dios precious of all of God's gifts. es el más preciado de todos los regalos de Dios. Bueno, lo dice aquí. Es lo que he dicho antes sobre la vida y el amor de Dios, que es más preciado que la vida, lo dice en esta misma. Yeah. And at some point it's even more precious than life itself, Es más precioso que la vida misma, because life itself will only ever attain to the sixth dimension. porque la vida misma solo alcanzará, o sea, para siempre, la vida en sí, alguna vez, jamás, o sea, lo que puede alcanzar es la esfera 6, Existence. la existencia 6 dimensional, Whereas God's love helps you mientras que el amor de Dios te ayuda attain much higher conditions of a love alcanzar unas condiciones mucho más elevadas de amor and therefore much higher conditions of y por lo tanto condiciones mucho más elevadas de felicidad y dicha. life itself. Así que es mucho más precioso que la vida misma, mucho más preciado. So, it's very, very important for us to understand that gift. Entonces es muy, muy importante entender este regalo. Para nosotros es muy importante. Yeah. 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 This idea of it being a gift. Yeah. And I think Así, toda esta idea de ser un regalo. Ven y dice, I think you've covered why it's loving that God would at some time withdraw the opportunity to receive Yeah, there's the love. lots. entonces ya hemos cubierto, dice, piensa que ya hemos cubierto ese tema de la retirada de la oportunidad. Of reasons, obviously. Hay muchas razones, If you obviamente. consider all of the principles that we discussed about understanding God's laws, Y si tú consideras todos estos principios que hemos comentado sobre la comprensión de las leyes de Dios, ya los veíamos, como hemos dicho al principio, que vimos solo voluntad y deseo, y por ahora de esa charla increíble del 2016,
Every one of these principles is engaged in this issue. Como sabemos, todos los principios están involucrados en todas las leyes, ¿no? En cada una de las infinitas leyes, todos los infinitos principios de Dios, de los que solo vieron 16 en esas charlas, están involucrados en este tema Of the de withdrawal of the opportunity, la retirada de la oportunidad, including principles such as transformation, incluyendo principios como el de transformación, redemption, and including redención, principles such as hierarchy, incluyendo también jerarquía, governance, responsibility, gobierno, responsabilidad, in particular, and Yes. so En forth. particular. They're all truth and everything. son todos verdad y todo en todo, ¿no? You can't give more truth to a person who hasn't received God's love. To O sea, no puedes dar más verdad a una persona que no ha recibido el amor de Dios certain point, hasta un cierto punto. hit the truth. They hit a truth boundary, Yep. and that's it. That's all they can understand, really. O sea, ellos ponen una frontera de verdad, una especie de límite en la verdad, y es todo lo que pueden entender. And they can't understand anymore Y no pueden entender nada más, because God's love opens the parts of the soul that are porque el amor de Dios abre esas partes del alma que permiten understanding of different types entender los diferentes tipos of truth that weren't available to you when diferentes tipos de verdades que no estaban a tu disposición you just had your intellect. cuando solo tenías tu intelecto. O sea, recordemos que de alguna manera es como que el intelecto que estaba poblando, el intelecto que viene de lo material, que sigue como un hilillo pues a través del cuerpo espiritual, pues esa mente que en realidad es más del cuerpo espiritual, ¿no? Pues termina desapareciendo para que cobre relevancia por el hecho de la transformación del alma y que cobra totalmente importancia ya la mente del alma, ¿no? Que es un órgano del alma que siempre es el que en realidad está gobernando el alma en general y la mente del alma en particular. Muchos procesos, todos los procesos del alma en general, pero la mente del alma es la que gobierna. Entonces ya pues es como si se disolviera la mente mortal, por así decirlo, ¿no? Entonces todo lo que no vas a entender, si no ocurre eso, no se puede entender, ¿no? Son unos estados diferentes, ¿no? La transformación del alma. Parece que está comentando aquí simplemente eso. So every single one of the principles is involved in this particular Así que todos y cada uno de los principios está implicado en este tema en particular. subject, and we need to understand it as a very important topic, really. Yeah. Y necesitamos entenderlo, pues eso, que es como un tema importante, muy importante. And we need to get over our anger and rage and other feelings Tenemos que superar estas rabias y enfados y otros sentimientos we have about sobre el tema. showing, God making my life difficult and threatening Sobre esto de que sentimos como que Dios nos está haciendo la vida difícil y amenazándonos, me or whatever it is that you feel. When really God's not threatening you, you still will live, or who knows, forever maybe. pero no, y no te está amenazando. Tú todavía aún así vivirás, quién sabe, incluso para siempre. You just won't be immortal. And what immortal means Lo único que pasará es que no serás inmortal, y lo que significa inmortal is that you can never die. es que no puedes nunca morir. Nobody can ever remove you. Que nadie te puede eliminar nunca. That's different than living forever, Y eso es diferente de vivir para siempre, Yes. which has still got potentially the possibility of being removed. que aún contiene potencialmente la posibilidad de ser eliminado At some point. en algún punto. Aquí llegamos a este tema, ¿no? Que habría que diferenciar entonces algo que no se puede comprender entre perpetuidad, si queréis, y eternidad, ¿no? Inmortalidad real, porque esto es el nivel del alma, es muy profundo y el alma es invisible y la inmortalidad depende de esa transformación y todo eso, ¿no? Can you clarify immortality as we're defining it here? Is that ¿Puedes aclarar esto de la inmortalidad tal como la definimos aquí? having received God's love even just once? Depende entonces de que está definida como que si ya has recibido, aunque solo sea una vez, el amor de Dios, Or is it having received God's love to the point of the eighth sphere at once? o implica o se requiere haber recibido el amor de Dios hasta el punto del estado de la esfera 8.
Well, once we receive God's love just once, Una vez que recibimos el amor de Dios, aunque solo sea una vez, we have a part of God's love in us. tenemos una parte del amor de Dios en nosotros. So we're not immortal yet. No somos todavía inmortales, In the sense we're not conscious of our immortality. en el sentido de que no somos conscientes de la inmortalidad, Yeah. Because we still have a lot of fears and other porque aún tenemos muchos miedos y otras emociones emotions inside of us that we need dentro to de release nosotros in order que necesitamos soltar to become conscious of our para poder volvernos conscientes de nuestra inmortalidad. immortality. Once we release those fears and other problems Pero una vez que soltemos esos miedos y otros problemas, that we face, addictions and fears that we play, y esto afrontamos las adicciones y los miedos, we get to a state where we're now purified in entramos en un estado donde estamos ya purificados God's love. We're now en el amor de Dios, God's love all the time. estamos recibiendo el amor de Dios todo el And tiempo, once you get into that state, you are now fully conscious of your y una vez que entras en ese estado, eres ya plenamente own consciente immortality. So de tu inmortalidad. consciousness of immortality begins when you first receive God's O sea, la conciencia de la inmortalidad comienza cuando primero recibes el amor de Dios en ese primer lugar, aunque solo sea una vez, like when I say ends, it's completed. y es completada, no digamos solo no termina, sino que es completada esa conciencia de la inmortalidad cuando When you now receive God's love all the time, you're lo recibes todo el tiempo, el amor de Dios, one with God. y eres en unidad con Dios. Now, in between those two states, Entonces, ahora bien, en medio de esos dos estados, obviamente, is a state of growth, hay un estado de crecimiento. and a person may at times be conscious that they're immortal during that phase, Y en esa fase, a veces la persona puede ser consciente de que es inmortal and other times feel y otras veces no. fears that they have still kicking in, Sienten miedos de que todavía puedan eso. and therefore, O sea, que ven aún surgir dentro de ellos miedos y por lo tanto, stopping their ability to be conscious of it. entonces detienen esa capacidad de ser conscientes de esa inmortalidad. What we're saying, though, is that anybody Lo que estamos diciendo, no obstante, es que cualquiera que ha recibido el amor de Dios ya no puede morir, ya seas conscientes de tu mortalidad o no lo seas, da The igual. beauty of consciousness of immortality Pero la belleza, lo hermoso de la conciencia de la inmortalidad está en que is you now have a fearless existence. es que ahora tienes una existencia sin miedo. Whereas if you're not conscious of immortality, Pero si no eres consciente de la inmortalidad, you don't have a fearless existence. no tienes esa existencia sin miedo. You've got to get rid of your fears O sea, tú te tienes que librar de los miedos Yeah. to have a fearless existence. para tener esa existencia sin miedo. And that's a part of the process of growth. Y esto es parte del proceso del crecimiento. Wonderful. Thank you for clarifying. Maravilloso, gracias por aclararnos. Y ahora ya sí que creo que pasan al otro tema y lo vamos a dejar a lo mejor. Vamos a ver los efectos del en el alma humana que rechaza recibir el amor de Dios. Va a ser un minutillo que van a hablar de eso. Vamos a verlo porque es interesante. Un momento y ya terminamos. Solo un minuto. Look, let's keep going. Yep. So we finish this before our Midnight. time. Yeah. Okay. All right. Up to There are other things. things, That's right. There are other things that I know and hear tell you, and among them is this: that so long as the soul does not receive this divine nature, Están leyendo el mensaje de Via Paget. En la medida en que el alma no reciba esta naturaleza divina, the mind, which I've described as being a part of the spirit body, la mente, que he descrito como siendo una parte del cuerpo espiritual, en tanto que es una parte de él, continues to exist and dominates continúa existiendo y domina both soul and body. tanto al alma como al cuerpo. And in its progress, it may attain to a condition of purity and perfection Y en ese progreso puede alcanzar una condición de pureza y perfección tal such as were possessed by the first created living soul, como la que poseían las primeras almas creadas vivientes, our first parents. nuestros primeros padres.
Many spirits now are in this condition. Muchos espíritus ahora están en esta But condición, are mere men, and their soul remains only in pero no obstante son meros hombres y su alma solo the permanece image of God, nothing como imagen de Dios more. y nada más. Okay, so there you're referring to the natural love progression, pretty much. Ahí se está refiriendo a la progresión del amor natural. Que fijaos, ¿no? Que es como una especie de la mente sabiendo que está más o menos orgullosamente o no, con más o menos reconocimiento de ese hecho de que se está poniendo por encima del alma, la mente del cuerpo espiritual, de alguna manera vive en la ilusión de que puede sobreponerse al alma. Porque eso es lo que nosotros, la inercia que podremos tener desde estas vidas, sobre todo ahora tan intelectualizadas en la Tierra y automatizadas incluso en intelectualismos con la tecnología y cosas de esas, ¿no? Y vete a saber si retoques genéticos que afectan también a la genética del cuerpo espiritual, ¿no? Pues la mente vive en realidad en el cuerpo espiritual, esa mente de la que hablamos nosotros aquí. Y eso, qué importante lo que ha dicho ahí, ¿no? Es como que domina, aunque sabemos que como un hecho absoluto es el alma la que domina, pero durante la progresión del amor natural es la mente del alma natural la que se pone a dominar al alma y al cuerpo espiritual, ¿no? Yes, but also this concept of intellectual dominance. Pero fijaos, este concepto de dominación intelectual, que ese sí que es el siguiente tema del vídeo, tan interesante, que lo van a desarrollar ya, la dominación de la mente del cuerpo espiritual sobre el alma durante 4 minutillos. Y así casi ya acaba el vídeo. Así que lo vamos a dejar, porque tampoco es el tema de este vídeo, era solamente para subrayar ese asunto tan polémico de la separación, añadir algunas reflexiones aquí pues muy lentamente como podemos, y nos vemos en los siguientes. Ya ahí veremos también el mensaje del 23 de marzo del 2016, a ver si lo coloco bien en la web también, porque contiene muchas cosas sobre el cuerpo, los cuerpos, etcétera. Hasta el siguiente. Muchas gracias.